Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla. Yo estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque tenemos un tema que, bueno, va a dar mucho de qué hablar. Y es que hoy vamos a sumergirnos en el mundo de Can Yaman, ese actor turco que nos ha conquistado a todos con su carisma y su talento. Pero no nos vamos a quedar solo en los elogios, no. Hoy vamos a analizar una explosión, una reacción, un momento clave en su carrera que nos revela mucho sobre su mentalidad y su ambición. Para ser exactos, vamos a desmenuzar su reacción ante ciertas afirmaciones que a veces se hacen sobre él en la industria. ¿Qué es lo que lo enoja? ¿Qué es lo que lo motiva? ¿Cómo enfrenta los desafíos y las etiquetas que le ponen? Y la frase que lo resume todo es: no soy un actor pasajero. Y créanme, amigos, esa frase es mucho más que una simple declaración. Es un grito de guerra. Antes de que empecemos a meternos de lleno en este tema apasionante, quiero pedirles un favor. Si son nuevos por aquí, les invito a que se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y por supuesto, no olviden dejarme un like si este tema les interesa. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Ahora sí, arranquemos con lo bueno. Can Yaman, para quienes aún no lo conocen, aunque dudo que haya muchos, es uno de los actores turcos más populares y exitosos del momento. Ha protagonizado un montón de series de televisión que han dado la vuelta al mundo, conquistando a millones de fans en países como Italia, España, Latinoamérica y por supuesto, Turquía. Su fama, sin embargo, no ha sido siempre un camino de rosas. La industria del entretenimiento, especialmente en el ámbito internacional, puede ser despiadada. Y para un actor como Can, que irrumpe con fuerza en el panorama, a veces el éxito viene acompañado de ciertas etiquetas. Etiqueta de galán, de actor de un solo papel, de estrella fugaz. Y precisamente es ante estas etiquetas, ante estas percepciones superficiales, donde Can ha demostrado su verdadero temple. En numerosas ocasiones, y en entrevistas, declaraciones y en sus propias redes sociales, Can ha dejado claro que no está dispuesto a ser encasillado, a ser subestimado. No soy un actor pasajero, repite constantemente. Y con esa frase deja claro que está aquí para quedarse, para evolucionar, para demostrar que tiene mucho más que ofrecer que una cara bonita y un físico trabajado. Pero ¿por qué esta reacción? ¿Por qué esta necesidad de aclarar constantemente que no es un actor fugaz? Para entenderlo, tenemos que analizar el contexto en el que Can se ha movido. El éxito repentino, la popularidad masiva, a menudo generan una cierta desconfianza en la industria. Muchos productores, directores y críticos en un principio pueden ver a un actor como Can Yaman como un producto, una herramienta para generar audiencia y beneficios. Y esta percepción puede llevar a que se le ofrezcan papeles superficiales, proyectos que no le permitan desarrollarse como actor. Y aquí es donde radica la frustración de Can. Él no quiere ser solo un rostro bonito en la pantalla. Él quiere ser un actor de verdad con mayúsculas. Quiere interpretar personajes complejos, desafiantes, que le permitan explorar sus habilidades y su versatilidad. Quiere ser reconocido por su talento, no solo por su atractivo físico. Pero ¿cómo ha demostrado Can esta determinación? Bueno, en primer lugar, a través de su propia elección de proyectos. Aunque en un inicio se le encasilló en roles de galán, poco a poco ha ido diversificando sus interpretaciones. Ha buscado papeles más complejos con mayor profundidad emocional, que le permitan demostrar su capacidad actoral. Este cambio no fue repentino, fue una estrategia deliberada, una especie de desafío personal. Can, al igual que muchos artistas, sentía la necesidad de romper con la imagen superficial que la industria intentaba imponerle. No quería ser simplemente un producto, una cara bonita destinada a atraer miradas. Quería ser un intérprete, un narrador, un creador de emociones. La transición de Can no fue fácil. La industria, con sus estructuras rígidas y sus preconceptos, no siempre está dispuesta a darle una oportunidad a quienes desafían sus moldes. Los productores, acostumbrados a ciertas fórmulas exitosas, a menudo dudan en arriesgarse con proyectos que se alejan de lo convencional. Pero Can, con su perseverancia y su ambición, logró abrirse camino. La elección de sus proyectos posteriores a sus éxitos iniciales es una clara muestra de su determinación. En lugar de seguir la ruta fácil, la del galán que encarna una y otra vez el mismo personaje, Can optó por asumir roles que le exigían mucho más.
Se sumergió en personajes con matices, con complejidades, con conflictos internos. Buscó roles que lo obligaran a salir de su zona de confort, a explorar nuevas facetas de su capacidad actoral. Un ejemplo notable de esta evolución es su participación en proyectos que le permitieron demostrar su versatilidad. En lugar de conformarse con el estereotipo del galán, Khan buscó roles que le permitieran mostrar su talento para la comedia, el drama y la acción. Se preparó a fondo para cada uno de estos papeles, dedicando horas de estudio, de ensayo y de trabajo físico. Además de la elección de proyectos, Khan ha sido muy cuidadoso con sus decisiones. No se ha dejado llevar por la prisa de la fama. Ha rechazado proyectos que no consideraba acordes a sus aspiraciones, priorizando la calidad sobre la cantidad. Prefiere tomarse su tiempo, elegir papeles que lo desafíen, que le permitan crecer como actor. Esta actitud, en un mundo dominado por la inmediatez y la búsqueda constante de la popularidad, es admirable. Demuestra que Khan tiene una visión clara de su carrera, una visión que va más allá del éxito efímero. En un mundo saturado de contenido, donde la atención del público es un bien escaso, la tentación de aceptar cualquier proyecto con el fin de mantenerse relevante es grande. Pero Khan ha resistido esa tentación. Ha preferido construir una carrera sólida, basada en el talento y en la dedicación, que seguir el camino fácil de la fama pasajera. Un ejemplo claro de esta postura es su incursión en el cine. A diferencia de muchas estrellas de televisión que saltan al cine en proyectos fáciles y comerciales, Khan ha optado por proyectos que le exigen mucho más. Ha trabajado en películas de alto presupuesto, en roles complejos, donde ha podido demostrar su talento actoral. Esta decisión no fue una casualidad. Fue una apuesta calculada, una estrategia para demostrar su valía en un ámbito más exigente. El cine, con su mayor presupuesto, su mayor alcance y su mayor exposición mediática, es un escaparate ideal para un actor que busca demostrar su valía. Pero también es un entorno más competitivo, donde la exigencia es mayor y donde los errores se pagan más caros. Khan, sin embargo, no se amilanó ante este desafío. Se preparó a fondo para cada uno de sus proyectos cinematográficos, dedicando tiempo y esfuerzo a la construcción de sus personajes. Otro aspecto importante es su actitud ante las críticas y los rumores. Khan no se queda callado. No duda en defender sus decisiones, en expresar su opinión, en dejar claro lo que quiere y lo que no quiere. Es una persona con carácter, con personalidad, que no se deja manipular. Esta actitud, en un mundo donde la imagen pública es tan importante, puede ser arriesgada. Pero Khan ha demostrado que prefiere ser fiel a sí mismo, incluso si eso significa enfrentarse a la adversidad. Las redes sociales también son un reflejo de esta determinación. Khan utiliza sus plataformas para comunicarse directamente con sus fans, para compartir sus proyectos, para expresar su gratitud, pero también para defenderse de las críticas injustas y para aclarar malentendidos. En sus posts y en sus entrevistas, siempre se muestra seguro de sí mismo, orgulloso de su trabajo y con la ambición de seguir creciendo. Esta transparencia, esta cercanía con sus seguidores, es una de las claves de su éxito. En un mundo donde la comunicación es instantánea y donde la información se difunde a la velocidad de la luz, las redes sociales se han convertido en una herramienta fundamental para los artistas. Khan ha sabido aprovechar esta herramienta para construir una relación directa con sus fans, para mostrar su verdadera personalidad y para defenderse de los ataques y de las críticas. Su presencia en redes sociales no es solo una estrategia de marketing. Es una forma de conectarse con sus seguidores, de compartir sus experiencias y de mostrar su lado más humano. Khan no se limita a publicar fotos y vídeos promocionales. También comparte sus pensamientos, sus emociones y sus opiniones. Esta honestidad, esta autenticidad, es lo que lo diferencia de muchos otros artistas. ¿Pero cómo reaccionan los productores ante esta actitud? Pues aquí es donde la cosa se pone interesante. Algunos productores pueden sentirse intimidados por la determinación de Khan. Pueden verla como una rebeldía, como una falta de flexibilidad. Pueden pensar que es difícil trabajar con un actor que tiene una opinión tan firme y que no se deja influenciar fácilmente. Pero por otro lado, también hay productores que valoran esta pasión, esta ambición. Para ellos Khan es un actor que no se conforma con lo mediocre, que siempre busca la excelencia. Estos productores ven en él un potencial ilimitado, un talento que puede llevar a sus proyectos al éxito.
Estos productores, aquellos que realmente entienden el valor del talento, son los que han apostado por Khan y le han dado la oportunidad de demostrar su valía. Son los que le han ofrecido proyectos que lo han desafiado y lo han impulsado a crecer. Son los que han sabido reconocer que no es un actor pasajero. La industria, al fin y al cabo, es un ecosistema. Y en todo ecosistema existen diferentes tipos de especies. Están los productores que buscan el éxito fácil, que se enfocan en la fórmula comprobada, en el producto que ya ha demostrado su rentabilidad. Y están los productores que buscan el talento, que apuestan por la innovación, que están dispuestos a correr riesgos. Khan ha tenido la suerte de encontrarse con ambos tipos de productores. Con aquellos que dudaron, pero que luego reconocieron su error. Y con aquellos que creyeron en él desde el principio y que le brindaron las oportunidades que necesitaba para crecer. Esta dualidad, esta coexistencia de diferentes visiones, es lo que hace que la industria sea tan compleja y tan fascinante. Y ahora hablemos de la famosa frase, no soy un actor pasajero. ¿Qué significa realmente? ¿Qué implica para Khan y para su carrera? Para él, es una declaración de principios. Es la promesa de que no se rendirá, de que seguirá luchando por sus sueños, de que no se dejará llevar por las presiones de la industria. Es una frase que resume su filosofía de vida, su ambición, su determinación. Esta frase no es solo una declaración de intenciones. Es un manifiesto, una declaración de guerra contra la superficialidad y contra la mediocridad. Khan no quiere ser recordado como una estrella fugaz, como un rostro bonito que apareció y desapareció sin dejar huella. Quiere ser recordado como un actor, como un artista, como alguien que dejó una marca en la historia del entretenimiento. Significa que está dispuesto a trabajar duro, a esforzarse, a prepararse a fondo para cada papel. Significa que está dispuesto a asumir riesgos, a salir de su zona de confort, a desafiar sus propios límites. Significa que está dispuesto a reinventarse, a evolucionar, a crecer como actor y como persona. Esta actitud es la que lo distingue de muchos otros actores. En un mundo donde el éxito a menudo se mide por la fama y por la popularidad, Khan ha demostrado que el verdadero éxito reside en la dedicación, en el esfuerzo y en la perseverancia. No soy un actor pasajero es una promesa de trabajo duro, de preparación constante y de búsqueda incesante de la excelencia. Y para su carrera, esta frase es una garantía. Es la promesa de que seguirá siendo relevante, de que seguirá sorprendiendo a sus fans, de que seguirá dejando su huella en la industria del entretenimiento. Es la promesa de que su legado como actor no se limitará a una serie de éxitos televisivos, sino que se extenderá a una carrera llena de proyectos ambiciosos y memorables. En definitiva, la reacción de Khan Yaman, su frase "no soy un actor pasajero", es un reflejo de su pasión, de su determinación y de su ambición. Es la prueba de que no se conforma con la mediocridad, de que siempre busca la excelencia, de que está dispuesto a luchar por sus sueños. Y es, en última instancia, una invitación a que todos lo acompañemos en este viaje, a que sigamos de cerca su carrera y a que disfrutemos de su talento. Esta frase es mucho más que una simple frase. Es un símbolo de su lucha, de su perseverancia y de su deseo de trascender. Es la prueba de que Khan no se conforma con lo que tiene, sino que siempre busca ir más allá, siempre busca superarse a sí mismo. Es un recordatorio de que el camino al éxito no es fácil, de que requiere trabajo duro, dedicación y, sobre todo, una gran dosis de pasión. Y es, en última instancia, un ejemplo para todos aquellos que sueñan con triunfar en el mundo del entretenimiento. La carrera de Khan Yaman es un ejemplo de perseverancia y de lucha contra la adversidad. Es un testimonio de que con talento, con esfuerzo y con una visión clara, es posible alcanzar el éxito. Es una lección para todos aquellos que sueñan con triunfar en el mundo del entretenimiento. Es un ejemplo de que no hay que conformarse con lo que la industria impone. Que es posible romper los moldes, desafiar los estereotipos y construir una carrera sólida y duradera. Es un ejemplo de que el verdadero éxito reside en la autenticidad, en la dedicación y en la búsqueda constante de la excelencia. La frase "no soy un actor pasajero" es un recordatorio constante para Khan. Un recordatorio de por qué está aquí, qué quiere lograr y qué está dispuesto a hacer para lograrlo. Es una brújula que lo guía en su camino, un faro que ilumina su carrera. Es una promesa que hace a sus fans, a sus colegas y a sí mismo. Una promesa de que seguirá trabajando duro, de que seguirá desafiando los límites, y de que nunca se conformará con menos de lo que es capaz de lograr. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este vídeo.
Espero que les haya gustado este análisis profundo sobre Can-Yaman y su reacción ante las etiquetas de la industria. Hemos visto por qué su frase "no soy un actor pasajero" es mucho más que una simple declaración. Es un manifiesto de su compromiso con su carrera y su deseo de dejar una marca duradera. Si les ha gustado el vídeo, no olviden dejar un like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayuda muchísimo. Y cuéntenme en los comentarios qué piensan ustedes sobre Can-Yaman. ¿Cuál es su personaje favorito? ¿Qué esperan de su futuro en el mundo del entretenimiento? Me encantaría leer sus opiniones. No olviden activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Y como siempre, gracias por estar aquí, por su apoyo y por compartir conmigo su pasión por el mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao.